Colombia, famosa por su cultura vibrante y paisajes de ensueño, también esconde un lado oscuro que a menudo sorprende a los visitantes. Más allá de su belleza hay una historia de violencia, narcotráfico y desafíos sociales, desde la guerra de guerrillas y atrocidades paramilitares hasta la corrupción política y las crisis medioambientales. Estos 25 datos oscuros revelan la compleja realidad del país, arrojando luz sobre problemáticas como los abusos a los derechos humanos, el desplazamiento y la desigualdad. Aunque estas realidades pueden resultar impactantes, también ponen de relieve la resiliencia de un pueblo que lucha por dejar atrás su turbulento pasado y construir un futuro más justo y mejor. Colombia ha sido durante mucho tiempo sinónimo de la devastadora influencia de los carteles de drogas, en particular los carteles de Medellín y Cali, que dominaron el comercio global de cocaína a finales del siglo XX. El cártel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, se hizo tristemente célebre por sus tácticas brutales, atentados con bombas, asesinatos y una corrupción generalizada que sumió al país en una espiral de violencia durante los años 80 y principios de los 90. En su apogeo, se calcula que el cártel fue responsable de hasta el 80% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos, acumulando miles de millones de dólares en ganancias. De manera similar, el cártel de Cali, aunque menos violento en apariencia, operaba a través de redes sofisticadas y contaba con estrechos vínculos políticos, lo que contribuyó aún más a arraigar el narcotráfico en la sociedad colombiana. Estos cárteles no solo alimentaron el narcoterrorismo, sino que también desestabilizaron el país, dejando tras de sí un legado de violencia y corrupción que aún persiste. A pesar de los importantes esfuerzos por desmantelar estas organizaciones, incluidas la muerte de Pablo Escobar en 1993 y la detención de los principales líderes del cártel de Cali a mediados de los 90, Colombia sigue enfrentándose a la influencia de los grupos narcotraficantes. Nuevas estructuras, como el Clan del Golfo, han surgido, manteniendo el estatus del país como un importante productor de cocaína. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, Colombia produjo en 2020 unas 1.228 toneladas métricas de cocaína, el nivel más alto en décadas. El narcotráfico sigue alimentando la violencia, desplazando comunidades y minando la gobernabilidad, con grupos armados que controlan amplias zonas del territorio y se aprovechan de las poblaciones más vulnerables. Aunque Colombia ha avanzado en la construcción de paz y en la reforma de sus políticas antidroga, la sombra de su pasado ligado a los cárteles sigue siendo un recordatorio implacable del largo camino que aún queda por recorrer hacia una paz y seguridad duraderas. Hoy en día, Colombia sigue lidiando con unas tasas de homicidios históricamente elevadas, en gran parte impulsadas por la actividad de bandas criminales, las guerras del narcotráfico y los conflictos armados internos. Durante el apogeo de la violencia de los cárteles, a finales de los años 80 y principios de los 90, la tasa de homicidios del país se disparó hasta situarse entre las más altas del mundo. Solo en Medellín se registró en 1991 una asombrosa tasa de 380 homicidios por cada 1.000 habitantes. Aunque desde entonces se ha avanzado notablemente, la violencia sigue siendo una preocupación urgente. Según la Policía Nacional de Colombia, en 2022 el país registró una tasa de homicidios de 24,3 por cada 1.000 personas, una disminución respecto a años anteriores, pero aún entre las más altas de América Latina. Ciudades como Cali y Buenaventura continúan sufriendo altos niveles de violencia, alimentada por disputas entre bandas criminales y organizaciones de narcotráfico por el control de rutas y territorios lucrativos. La persistencia de altas tasas de criminalidad está estrechamente relacionada con la continua influencia de grupos armados y el comercio ilegal de drogas. A pesar del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han surgido nuevos grupos armados y facciones disidentes que perpetúan los ciclos de violencia. El Clan del Golfo, por ejemplo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, ha sido vinculado a numerosos actos violentos, incluidos asesinatos selectivos y masacres. Además, la desigualdad social y la escasa presencia del Estado en zonas rurales agravan aún más el problema.
dejando a muchas comunidades expuestas a la explotación y el control de estos grupos armados. Aunque Colombia ha dado pasos importantes en la reducción de la violencia mediante políticas de seguridad focalizadas e iniciativas de paz, los efectos persistentes de décadas de conflicto y un narcotráfico profundamente arraigado siguen siendo un obstáculo serio para alcanzar una paz y estabilidad duraderas. Sorprendentemente, Colombia fue conocida durante años como la capital mundial del secuestro, con cifras alarmantes durante el punto álgido del conflicto armado y el dominio de los cárteles de droga en los años 90 y principios de los 2000. En su pico más alto, en el año 2000 se registraron más de 3.500 secuestros en el país. Tanto los grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN, como las organizaciones criminales, utilizaban el secuestro como herramienta de extorsión, presión política y financiación de sus actividades. Casos de gran repercusión, como el secuestro de la candidata presidencial Ingrid Betancourt en 2002, quien estuvo retenida por las FARC durante 6 años, atrajeron la atención internacional sobre la magnitud del problema. El clima de miedo e inseguridad omnipresente durante este periodo dejó un impacto duradero en la sociedad colombiana, con muchas familias y empresas obligadas a pagar rescates exorbitantes o vivir bajo una amenaza constante. En los últimos años, Colombia ha logrado avances significativos en la reducción de los secuestros, gracias a operaciones militares más intensas, la desmovilización de las FARC tras el Acuerdo de Paz de 2016 y una mejora en las medidas de seguridad. Según el Ministerio de Defensa colombiano, en 2022 se registraron 91 secuestros, una caída drástica respecto a los miles contabilizados 2 décadas antes. No obstante, el problema no ha desaparecido por completo. Bandas criminales y facciones guerrilleras activas, como el ELN, continúan perpetrando secuestros, especialmente en regiones remotas y afectadas por el conflicto. Por ejemplo, en 2023 el ELN secuestró al padre del futbolista del Liverpool, Luis Díaz, lo que evidenció que los riesgos persisten a pesar de las mejoras generales. Aunque Colombia ha recorrido un largo camino desde aquellos años oscuros, la persistencia de los secuestros en ciertas zonas subraya la necesidad de seguir trabajando en las causas profundas de la violencia y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Los grupos paramilitares en Colombia, en particular las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, surgieron en las décadas de 1980 y 1990 como milicias de extrema derecha creadas, en teoría, para combatir a las guerrillas de izquierda como las FARC y el ELN. Sin embargo, estos grupos pronto se hicieron tristemente célebres por sus tácticas brutales, entre ellas masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados, dirigidos con frecuencia contra civiles sospechosos de colaborar con las guerrillas. Las AUC, que se desmovilizaron a mediados de los años 2000 como parte de un proceso de paz, fueron responsables de algunos de los episodios más atroces de violencia en la historia de Colombia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, los grupos paramilitares estuvieron implicados en más de 1.500 masacres entre 1980 y 2012, causando la muerte de decenas de miles de civiles. Uno de los episodios más infames fue la masacre de Mapiripán en 1997, donde fuerzas de las AUC, presuntamente con la complicidad de actores estatales, asesinaron al menos a 49 personas en una semana de terror. Pese a la desmovilización de las AUC, el legado de la violencia paramilitar sigue presente en Colombia. Muchos de sus antiguos miembros pasaron a formar parte de nuevas organizaciones criminales, conocidas como bandas criminales BACRIM, que continúan cometiendo actos de violencia, narcotráfico y extorsión. El impacto de las actividades paramilitares ha sido devastador. Se estima que más de 2.000 personas murieron durante el conflicto armado colombiano, una cifra de la cual una parte significativa se atribuye a estos grupos. Además, millones de colombianos fueron desplazados por la fuerza, dejando cicatrices profundas en las comunidades rurales. Los esfuerzos para lograr justicia y reparación para las víctimas han sido lentos y plagados de obstáculos, entre ellos la limitada rendición de cuentas por parte de los líderes paramilitares y sus aliados políticos y económicos. La persistencia de la violencia vinculada al paramilitarismo pone de manifiesto la necesidad urgente de adoptar medidas integrales que aborden las raíces del conflicto y garanticen una paz duradera en Colombia. Colombia ha sido durante mucho tiempo el principal productor mundial de cocaína, un título que mantiene desde hace décadas gracias a su clima ideal para el cultivo de coca
y a la presencia de poderosas organizaciones de narcotráfico. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, en 2020 Colombia produjo unas 1.928 toneladas métricas de cocaína, una de las cifras más altas registradas en la historia del país. Esta producción descomunal representa una parte significativa del suministro global de cocaína, alimentando los mercados de drogas en Norteamérica, Europa y otras regiones. La superficie destinada al cultivo de coca también ha aumentado, alcanzando las 2.435.000 hectáreas en 2021, a pesar de los continuos esfuerzos de erradicación por parte del gobierno colombiano y de sus socios internacionales. El comercio de cocaína sigue siendo una piedra angular de la economía ilícita del país, generando miles de millones de dólares al año y perpetuando ciclos de violencia y corrupción. La producción de cocaína en Colombia está profundamente entrelazada con los desafíos sociales y políticos del país. Grupos armados, entre ellos disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN y organizaciones criminales como el Clan del Golfo, controlan amplias zonas donde se cultiva y se procesa la coca. Estos grupos se aprovechan de comunidades rurales vulnerables, ofreciendo incentivos económicos a los agricultores mientras alimentan la violencia y la inestabilidad. A pesar de los esfuerzos para combatir el narcotráfico mediante programas de erradicación e iniciativas de desarrollo alternativo, la persistencia de la producción de cocaína pone de relieve la complejidad del problema. Por ejemplo, en 2022, el gobierno colombiano informó de la incautación de más de 500 toneladas de cocaína, un récord histórico, y aún así los niveles de producción siguen siendo alarmantemente altos. Afrontar esta crisis requiere un enfoque integral que combine medidas de seguridad con oportunidades económicas sostenibles para los cultivadores de coca, así como una cooperación internacional más sólida para desarticular las redes globales del narcotráfico. La corrupción sigue siendo un problema profundamente arraigado en Colombia, presente tanto en las instituciones políticas como en los cuerpos de seguridad, lo que socava la gobernabilidad y la confianza de la ciudadanía. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2022, elaborado por Transparencia Internacional, Colombia obtuvo una puntuación de 39 sobre 100, lo que refleja un elevado nivel de corrupción percibida. Escándalos de gran repercusión han dejado al descubierto la magnitud del problema, como el caso Odebrecht, en el que la constructora brasileña admitió haber pagado millones en sobornos a funcionarios colombianos para obtener contratos públicos. De igual forma, el escándalo del cartel de la toga destapó una amplia red de corrupción en el Poder Judicial, donde se acusó a jueces y abogados de aceptar sobornos para influir en sentencias. Estos casos reflejan el carácter sistémico de la corrupción, que afecta a distintos niveles del gobierno e instituciones, debilitando la rendición de cuentas y frenando el desarrollo del país. La Policía Nacional de Colombia también se ha visto salpicada por acusaciones de corrupción, con agentes implicados en actividades que van desde el soborno hasta la connivencia con organizaciones criminales. Por ejemplo, en 2020 salió a la luz un importante escándalo que involucraba a altos mandos policiales acusados de colaborar con narcotraficantes para facilitar envíos de cocaína. Este tipo de sucesos no solo comprometen la seguridad pública, sino que también alimentan la desconfianza hacia las fuerzas del orden, especialmente en comunidades ya afectadas por la violencia y la desigualdad. A pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción, como la creación de unidades especiales anticorrupción y la aprobación de reformas legislativas, los avances han sido limitados. La persistencia de la corrupción subraya la necesidad de un mayor control institucional, transparencia y participación cívica para responsabilizar a los líderes y restaurar la fe en las instituciones democráticas de Colombia. Colombia ha enfrentado críticas generalizadas por violaciones de derechos humanos, particularmente los asesinatos selectivos de activistas, líderes comunitarios y periodistas que han aumentado en los últimos años a pesar del Acuerdo de Paz de 2016. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 310 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2022, lo que lo convierte en uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas. Los líderes indígenas, defensores del medio ambiente y defensores de los derechos de la tierra son particularmente vulnerables, ya que a menudo se oponen a los intereses de grupos armados, narcotraficantes y proyectos de desarrollo a gran escala. Por ejemplo,
En 2022, el asesinato de Brainer David Cucuñame, un activista ambiental indígena de 14 años, provocó indignación internacional y destacó los riesgos que enfrentan quienes defienden a sus comunidades y territorios. Los periodistas en Colombia también se enfrentan a amenazas significativas, siendo muchos de ellos objeto de ataques por denunciar casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, informó de 163 amenazas contra periodistas solo en 2022, que incluyeron agresiones físicas, intimidaciones y acoso. Uno de los casos más notorios fue el asesinato en 2020 del periodista Abelardo Liz, quien fue asesinado tras informar sobre corrupción y minería ilegal en la región del Cauca. Este tipo de ataques genera un clima de miedo que ahoga la libertad de expresión y limita el acceso del público a información crítica. A pesar de las promesas del gobierno de proteger a activistas y periodistas, la impunidad sigue siendo un problema grave, ya que la mayoría de estos crímenes no llegan a ser castigados. Abordar estas violaciones de derechos humanos requiere medidas de protección más fuertes, investigaciones exhaustivas y un compromiso para responsabilizar a los perpetradores con el fin de garantizar un entorno más seguro para quienes defienden la democracia y los derechos humanos en Colombia. Colombia cuenta con una de las poblaciones de desplazados internos más grandes del mundo, con millones de personas obligadas a abandonar sus hogares debido a décadas de conflicto armado, violencia y violaciones de derechos humanos. Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno IDMC, por sus siglas en inglés, más de 6 millones de personas fueron desplazadas dentro del país entre 1985 y 2022, y la violencia persistente junto con las disputas territoriales entre grupos armados siguen siendo causas constantes de este fenómeno. Las comunidades rurales, especialmente las poblaciones indígenas y afrocolombianas, son las más afectadas, ya que suelen vivir en zonas ricas en recursos, controladas por actores armados y industrias ilegales. A pesar del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, el desplazamiento continúa. Solo en 2022 se registraron más de 1000 nuevos casos. Esta crisis ha dejado a millones de personas en condiciones precarias, con dificultades para acceder a servicios básicos, medios de vida y seguridad, lo que pone de relieve la necesidad urgente de soluciones integrales que aborden las raíces de la violencia y garanticen una reintegración sostenible para las comunidades desplazadas. Colombia se enfrenta a niveles alarmantes de pobreza y desigualdad, con una disparidad extrema de riqueza y una movilidad social limitada que perpetúan ciclos de desventaja para millones de personas. Según el Banco Mundial, en 2022 aproximadamente el 39% de los colombianos vivía por debajo del umbral nacional de pobreza, mientras que el coeficiente de Gini del país, indicador de desigualdad de ingresos, se situaba en 0,54, uno de los más altos de América Latina. Las zonas rurales son especialmente vulnerables, ya que el acceso limitado a la educación, la sanidad y las oportunidades económicas agrava aún más la brecha entre el campo y la ciudad. Esta desigualdad se ve reforzada además por problemas estructurales como la concentración de la tierra, donde una élite reducida controla una parte desproporcionada de los recursos, dejando a muchas comunidades rurales en situación de marginación. A pesar del crecimiento económico experimentado en las últimas décadas, los beneficios no han llegado de forma significativa a los sectores más vulnerables, lo que pone de relieve la necesidad de políticas inclusivas y reformas estructurales que aborden tanto la pobreza como la desigualdad y faciliten vías reales de movilidad social ascendente. La minería ilegal en Colombia se ha convertido en uno de los principales motores de destrucción ambiental y violencia, con grupos armados y organizaciones criminales que explotan zonas ricas en minerales para financiar sus actividades. Esta práctica ilícita, que abarca la extracción de oro, carbón y coltán, ha devastado ecosistemas, contaminado ríos con mercurio y otras sustancias tóxicas, y contribuido a la deforestación, especialmente en las regiones del Amazonas y del Pacífico. Según el gobierno colombiano, las operaciones de minería ilegal abarcan unas 64.000 hectáreas de terreno, con un impacto significativo tanto en la biodiversidad como en las comunidades locales. Esta industria también está profundamente vinculada a la violencia, ya que los grupos armados luchan por el control de los territorios mineros, desplazando a menudo a comunidades indígenas y afrocolombianas,
y amenazando o atacando a activistas medioambientales que se oponen a sus actividades, a pesar de los esfuerzos por frenar la minería ilegal, incluidas operaciones militares, y una normativa más estricta, esta práctica persiste, impulsada por la elevada demanda mundial de minerales y la escasa presencia del Estado en las zonas más remotas. Todo ello pone de manifiesto la necesidad urgente de una mayor capacidad de control, así como de alternativas sostenibles para las comunidades afectadas. Colombia se enfrenta a una grave crisis de deforestación, especialmente en su selva amazónica, que está siendo destruida a un ritmo alarmante debido a la tala ilegal, la expansión agrícola y las actividades mineras. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en 2021 Colombia perdió más de 174.000 hectáreas de bosque, siendo la región amazónica responsable de cerca del 70% de esta pérdida. Esta deforestación descontrolada no solo pone en peligro la biodiversidad y a las comunidades indígenas, sino que también agrava el cambio climático al liberar grandes cantidades de dióxido de carbono almacenado. A pesar de los esfuerzos del gobierno para frenar la deforestación, incluyendo operaciones militares contra actividades ilegales e iniciativas de reforestación. La escasa aplicación de la ley. La corrupción y las presiones económicas siguen impulsando la destrucción de uno de los ecosistemas más vitales del planeta. Enfrentar esta crisis exige políticas medioambientales más firmes, la implicación activa de las comunidades y una cooperación internacional decidida para proteger el patrimonio natural de Colombia y luchar contra el cambio climático global. El trabajo infantil sigue siendo un problema significativo en Colombia, especialmente en las zonas rurales, donde la pobreza y el acceso limitado a la educación empujan a los niños a realizar trabajos explotadores. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, aproximadamente el 5,4% de los niños de entre 5 y 17 años participaron en actividades laborales en 2021, siendo las tasas más altas en regiones agrícolas. Muchos de estos menores trabajan en condiciones peligrosas, como en la minería, la recolección de café o la venta informal en las calles, lo que los expone a riesgos físicos y les priva de oportunidades educativas. A pesar de los esfuerzos legislativos para combatir el trabajo infantil, incluida la ratificación de convenios de la OIT y la implementación de políticas nacionales, la aplicación de estas normas sigue siendo débil, y las desigualdades económicas perpetúan el ciclo de explotación. Abordar este problema requiere intervenciones específicas, como mejorar el acceso a la educación, reforzar los programas de protección social y sensibilizar a las comunidades vulnerables sobre los peligros del trabajo infantil. Colombia también lleva mucho tiempo enfrentándose a problemas relacionados con el turismo sexual y la trata de personas, especialmente en ciudades como Cartagena, Medellín y Bogotá. La historia del país marcada por el conflicto armado, la pobreza y la desigualdad social ha generado una población vulnerable, especialmente entre mujeres y menores, que a menudo son blanco de redes criminales. Según el informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, Colombia está clasificada como un país de nivel 2, lo que significa que, aunque se están realizando esfuerzos para combatir la trata, aún persisten importantes desafíos. La explotación suele estar vinculada a grupos de crimen organizado y redes internacionales de trata, que atraen a las víctimas con falsas ofertas de trabajo y promesas de una vida mejor. En 2019 las autoridades colombianas desmantelaron una importante red de tráfico conocida como Los Ibéricos, que se encargaba de explotar sexualmente a menores y mujeres, algunas de tan solo 12 años, y de traficarlas a otros países. En otro caso, la ciudad de Cartagena fue destacada como un punto caliente para los circuitos de turismo sexual que atienden a turistas extranjeros, a menudo de América del Norte y Europa, a pesar de las regulaciones y medidas represivas más estrictas. La corrupción dentro de las fuerzas del orden y los recursos limitados para el apoyo a las víctimas han obstaculizado el progreso en la erradicación total de estos delitos. Las ONG colombianas y las organizaciones internacionales continúan presionando para que se fortalezcan las protecciones y los programas de rehabilitación para los sobrevivientes de la trata de personas. Además, Colombia registra una de las tasas más altas de víctimas de minas antipersona en el mundo, un trágico legado de décadas de conflicto armado en el que participaron grupos guerrilleros.
paramilitares y cárteles de droga. Según la campaña colombiana contra minas CCCM, más de 1.000 personas han muerto o resultado heridas por minas antipersona y artefactos sin explotar desde 1990, siendo las comunidades rurales las más afectadas. Estas armas ocultas siguen representando una amenaza grave, especialmente en regiones marcadas por el conflicto como Antioquia, Cauca y Nariño, donde los grupos armados las utilizan para proteger rutas del narcotráfico y explotaciones mineras ilegales. A pesar de los esfuerzos de desminado apoyados por organizaciones internacionales, el avance ha sido lento debido a la vasta extensión de las zonas contaminadas y a la presencia persistente de actores armados. La crisis de las minas no solo provoca daños físicos, sino que también genera miedo. Limita el acceso a la tierra y obstaculiza el desarrollo económico, dejando cicatrices profundas en las poblaciones rurales de Colombia y subrayando la necesidad urgente de iniciativas integrales de desminado y construcción de paz. Colombia enfrenta importantes disparidades en el sistema de salud, con las regiones rurales soportando el peso del acceso desigual a servicios médicos, infraestructura y recursos, según el Banco Mundial, mientras que el 97% de la población urbana tiene acceso a servicios básicos de salud. Esta cifra desciende al 77% en las zonas rurales, donde la pobreza y el aislamiento geográfico agravan aún más los desafíos. Las comunidades indígenas y afrocolombianas se ven especialmente afectadas, con un acceso muy limitado a hospitales, especialistas y medicamentos esenciales, por ejemplo en la remota región del Chocó. Las tasas de mortalidad materna son casi 3 veces superiores a la media nacional, lo que refleja el estado crítico de la atención sanitaria en las zonas desatendidas. A pesar de los esfuerzos por mejorar la equidad en salud mediante políticas como la reforma sanitaria de la Ley 100, problemas estructurales como la falta de financiación, la corrupción y los efectos persistentes del conflicto armado, continúan obstaculizando los avances. Abordar estas desigualdades requiere inversiones específicas en infraestructuras sanitarias rurales, un aumento en la financiación y programas culturalmente adaptados que garanticen a todos los colombianos el acceso a una atención médica de calidad. Colombia se enfrenta a una crisis creciente de reclutamiento juvenil por parte de bandas criminales y grupos armados, siendo los niños y adolescentes más vulnerables los principales objetivos debido a la pobreza, la falta de acceso a la educación y las escasas oportunidades. Según un informe de 2022 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, más de 5.000 menores fueron reclutados por grupos armados ilegales entre 2016 y 2021, muchos de ellos forzados a desempeñar funciones como informantes, traficantes de drogas o combatientes. Las bandas y las facciones disidentes de la guerrilla se aprovechan de la desesperación de las comunidades marginadas, ofreciendo dinero, protección o un sentido de pertenencia para atraer a los jóvenes a actividades delictivas. En regiones como Cauca y Nariño, donde la presencia del Estado es débil, las tasas de reclutamiento siguen siendo alarmantemente altas. Esta situación no solo perpetúa los ciclos de violencia, sino que también arrebata el futuro a toda una generación, lo que pone de relieve la necesidad urgente de intervenciones específicas, como programas educativos, oportunidades económicas y sistemas de apoyo comunitario, para proteger a los menores en situación de vulnerabilidad y romper el control de las organizaciones criminales. La extorsión es un problema generalizado en Colombia, donde organizaciones criminales, incluidos cárteles de droga, grupos guerrilleros y pandillas callejeras, atacan de forma sistemática a empresas, particulares e incluso instituciones públicas. Según la Policía Nacional de Colombia, en 2022 se reportaron más de 1.000 casos de extorsión, aunque se cree que la cifra real es mucho mayor debido al temor a represalias, que lleva a muchas víctimas a no denunciar. Los pequeños comerciantes, los transportistas y los agricultores rurales son especialmente vulnerables, ya que a menudo se ven obligados a pagar cuotas de protección para evitar agresiones o la destrucción de sus medios de vida. Por ejemplo, en Medellín, grupos criminales como la Oficina de Envigado han dominado durante años las redes de extorsión, mientras que en las zonas rurales, facciones disidentes de las FARC y el ELN explotan a las poblaciones locales. Esta práctica extendida no solo financia las operaciones de estas organizaciones delictivas, sino que también perpetúa un clima de miedo e inseguridad,
lo que subraya la necesidad urgente de un refuerzo de las fuerzas de seguridad, programas de protección comunitaria y apoyo económico para romper el ciclo de coacción y violencia. Colombia ha vivido frecuentes escándalos políticos e inestabilidad institucional, lo que ha socavado la confianza pública en las instituciones gubernamentales y ha dificultado una gestión eficaz. Casos de gran repercusión, como el escándalo de Odebrecht, en el que la constructora brasileña admitió haber pagado millones en sobornos a funcionarios colombianos, han sacado a la luz una corrupción profundamente arraigada en los más altos niveles del poder. De manera similar, el escándalo del cartel de la toga reveló una corrupción generalizada dentro del Poder Judicial, con jueces y abogados presuntamente aceptando sobornos para influir en los fallos judiciales. Estos escándalos, junto con las protestas recurrentes por temas como la desigualdad económica, la brutalidad policial y las reformas sociales fallidas, han alimentado el malestar político. Por ejemplo, la huelga nacional de 2021 vio grandes manifestaciones y enfrentamientos violentos, reflejando un descontento generalizado con el gobierno. Esta inestabilidad persistente complica los esfuerzos por abordar los grandes retos que enfrenta el país, como la violencia, la pobreza y el narcotráfico, y pone de manifiesto la necesidad urgente de una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para recuperar la confianza en las instituciones democráticas de Colombia. Colombia ha sido testigo de un alarmante aumento en los asesinatos de líderes sociales, con cientos de activistas, organizadores comunitarios y defensores de los derechos humanos asesinados cada año, lo que convierte al país en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer este tipo de labor. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ, más de 1.300 líderes sociales fueron asesinados entre 2016 y 2023, siendo especialmente afectados los activistas indígenas, afrocolombianos y rurales. Estos líderes que a menudo luchan por los derechos sobre la tierra, la protección del medio ambiente y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 se enfrentan a amenazas por parte de grupos armados, narcotraficantes y otras organizaciones criminales que buscan silenciar la disidencia y mantener el control sobre los territorios. Por ejemplo, en 2022, el asesinato del joven activista medioambiental Breiner David Cucuñame, un indígena de 14 años, provocó una oleada de indignación internacional y puso de manifiesto los riesgos extremos a los que se enfrentan quienes defienden a sus comunidades. A pesar de las promesas del gobierno para mejorar las medidas de protección, la impunidad sigue siendo generalizada, y la mayoría de estos crímenes quedan sin castigo. Esta violencia persistente no solo debilita el proceso de paz en Colombia, sino que también silencia las voces de quienes trabajan por construir una sociedad más justa y equitativa. El Plan Colombia, respaldado por Estados Unidos y puesto en marcha en el año 2000, proporcionó más de 10.000 millones de dólares en ayuda militar y económica con el objetivo de combatir el narcotráfico y las insurgencias guerrilleras, transformando significativamente el panorama de seguridad del país. Si bien esta iniciativa contribuyó a debilitar a grupos guerrilleros importantes como las FARC y a reducir el cultivo de coca en algunas zonas, también dio lugar a graves violaciones de derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y ataques contra civiles por parte de las Fuerzas Armadas colombianas. Uno de los episodios más escandalosos fue el caso de los falsos positivos, en el que soldados asesinaron a miles de civiles inocentes y los hicieron pasar por guerrilleros caídos en combate para inflar las cifras y cumplir objetivos respaldados por EJC. Los críticos sostienen que este enfoque militarizado priorizó la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia sobre el abordaje de las causas profundas del conflicto, como la pobreza y la desigualdad, dejando tras de sí un legado de violencia y desconfianza. Este controvertido programa pone de relieve la complejidad y las consecuencias muchas veces imprevistas de la intervención militar extranjera en conflictos internos. Una tendencia preocupante en Colombia es el uso de falsos controles policiales por parte de delincuentes para robar, secuestrar o extorsionar a civiles. Estos impostores, que suelen ir vestidos con uniformes policiales muy convincentes y utilizan vehículos que imitan a los oficiales, instalan retenes ilegales en carreteras principales y caminos rurales para engañar a los viajeros desprevenidos. Según la Policía Nacional de Colombia, en 2022 se registraron más de 200 casos de controles falsos, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor debido a la escasa denuncia por miedo a represalias.
Las víctimas son con frecuencia objeto de robos, agresiones e incluso desapariciones forzadas, ya que los delincuentes se aprovechan de la confianza que la población deposita en las fuerzas del orden. Por ejemplo, en 2021, un grupo de hombres armados que se hacían pasar por policías detuvo un autobús en Antioquia, robando a los pasajeros y secuestrando a varias personas. Esta táctica no solo pone en grave riesgo a los ciudadanos, sino que también mina la confianza en los operativos policiales legítimos, dificultando los esfuerzos por garantizar la seguridad pública. Las autoridades han instado a los ciudadanos a verificar la autenticidad de los controles policiales a través de canales oficiales. Pero la persistencia de estos delitos pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas más contundentes para combatir la suplantación y proteger a los viajeros. Colombia ha enfrentado una inflación persistente y una inestabilidad cambiaria significativa, con una fuerte devaluación del peso colombiano en los últimos años, lo que ha agravado los desafíos económicos del país. En 2022, la tasa de inflación anual alcanzó un máximo en 23 años del 13-12%, impulsada por el aumento de los precios de los alimentos y la energía, las interrupciones en las cadenas de suministro y las presiones económicas globales. Este repunte inflacionario ha erosionado el poder adquisitivo, especialmente en los hogares con menores ingresos, mientras que la depreciación del peso frente al dólar estadounidense ha añadido una presión adicional a la economía. Por ejemplo, en 2023 el peso alcanzó mínimos históricos, superando los 5.000 pesos por dólar, frente a los aproximadamente 3.000 pesos por dólar que se registraban en 2019. La devaluación ha encarecido las importaciones, lo que ha contribuido al aumento de los precios de bienes y servicios, y ha hecho más costoso el pago de la deuda externa del país. Aunque el gobierno y el Banco Central han adoptado medidas como el aumento de los tipos de interés para contener la inflación, los resultados han sido limitados, destacando la necesidad de reformas económicas a largo plazo para estabilizar la moneda y abordar las causas fundamentales de la inflación. El sistema de educación pública en Colombia atraviesa una crisis profunda, marcada por una financiación crónica insuficiente, infraestructuras inadecuadas y una gestión deficiente, lo que afecta de manera desproporcionada a los estudiantes de zonas rurales y de bajos recursos. Según un informe del Ministerio de Educación de Colombia de 2022, más del 40% de las escuelas públicas carecen de servicios básicos como agua potable, electricidad o instalaciones sanitarias adecuadas, mientras que muchas escuelas rurales funcionan con escasez de docentes y materiales obsoletos. La pandemia de la COVID-19 agravó aún más estos problemas, ya que millones de estudiantes no disponían de herramientas digitales para el aprendizaje a distancia, ampliando así la brecha educativa. Por ejemplo, en 2021 solo el 17% de los hogares rurales tenía acceso a Internet, frente al 67% en las zonas urbanas. Las huelgas de profesores y las protestas por los bajos salarios y las precarias condiciones laborales también han alterado el calendario académico, dejando a los alumnos sin una enseñanza continua, a pesar de los esfuerzos del gobierno por aumentar el gasto en educación. Problemas estructurales como la corrupción y la mala gestión siguen obstaculizando los avances, dejando a millones de niños colombianos sin acceso a una educación de calidad y perpetuando los ciclos de pobreza y desigualdad. Colombia enfrenta tasas de impunidad alarmantemente altas para los crímenes violentos, especialmente en los casos de homicidio, con una gran parte de ellos sin resolver debido a ineficiencias sistémicas, corrupción y recursos limitados para la investigación. Según un informe de 2022 de la Fiscalía General de la Nación, solo alrededor del 20% de los casos de homicidio terminan en condena, lo que deja a la gran mayoría de las víctimas y sus familias sin justicia. Esta impunidad es particularmente acusada en las zonas rurales, donde los grupos armados y las organizaciones criminales actúan prácticamente sin temor a ser procesados. Por ejemplo, la masacre ocurrida en 2020 en Samaniego, Nariño, en la que hombres armados asesinaron a 8 personas, sigue sin resolverse, lo que refleja las enormes dificultades para llevar a los responsables ante la justicia en regiones afectadas por el conflicto. La ausencia de justicia no solo perpetúa los ciclos de violencia, sino que también debilita la confianza pública en el sistema legal, desalentando a las víctimas a denunciar los delitos. Abordar esta crisis requiere reformas profundas, entre ellas un aumento de la financiación para las fuerzas del orden, una mejora en las capacidades forenses y medidas más contundentes para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial.
Colombia ha soportado durante décadas ataques terroristas perpetrados por facciones guerrilleras como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN, que han atentado contra civiles, infraestructuras e instituciones del Estado con el objetivo de avanzar en sus agendas políticas y criminales. Uno de los ataques más devastadores fue el atentado con bomba contra el Club El Nogal en Bogotá, en 2003 orquestado por las FARC, que dejó 36 muertos y más de 200 heridos. Aunque el acuerdo de paz de 2016 condujo a la desmovilización de las FARC, facciones disidentes y el ELN continúan realizando atentados, especialmente en zonas rurales y fronterizas. Por ejemplo, en 2019, el ELN se atribuyó la autoría de un atentado con coche bomba en una escuela de policía en Bogotá, que causó la muerte de 22 cadetes y dejó decenas de heridos. Estos ataques no solo provocan pérdida de vidas y un clima generalizado de miedo, sino que también obstaculizan el desarrollo económico y la estabilidad social. A pesar de los esfuerzos por combatir el terrorismo, la persistencia de esta violencia pone de manifiesto la necesidad de iniciativas integrales de construcción de paz y de reforzar las medidas de seguridad para proteger a la población civil y desmantelar los grupos armados. Colombia ha experimentado un notable aumento de la ciberdelincuencia, con redes cada vez más sofisticadas que se dedican al pirateo informático, el fraude financiero y las estafas en línea, lo que representa una amenaza considerable para particulares, empresas e instituciones gubernamentales. Según la Policía Cibernética de Colombia, los delitos informáticos denunciados aumentaron un 30% en 2022, con más de 4.000 incidentes, entre ellos ataques de phishing, ransomware y robos de identidad. Uno de los casos más destacados fue el ataque informático a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en 2021, en el que los ciberdelincuentes sustrajeron datos confidenciales de los contribuyentes e intentaron extorsionar al gobierno. El fraude financiero, especialmente mediante esquemas de inversión falsos y estafas en la banca online, también ha aumentado, con pérdidas que ascienden a millones de dólares cada año. La pandemia de la COVID-19 agravó el problema, ya que el mayor uso de plataformas digitales generó nuevas vulnerabilidades para ser explotadas. A pesar de los esfuerzos por reforzar las medidas de ciberseguridad, la escasez de recursos y la falta de concienciación pública siguen dificultando los avances, lo que pone de manifiesto la necesidad de una mayor inversión en tecnología, educación y cooperación internacional para hacer frente a esta amenaza creciente. Colombia y Venezuela mantienen desde hace tiempo disputas fronterizas, especialmente en lo relativo a la delimitación de los 2.200 kilómetros de frontera que comparten, lo que ha alimentado tensiones diplomáticas y, en ocasiones, enfrentamientos militares. Una de las zonas más conflictivas es el Golfo de Venezuela, donde ambos países reclaman la soberanía sobre aguas ricas en reservas de petróleo y gas natural. Estas disputas se han intensificado en los últimos años debido a la crisis política y económica en Venezuela, lo que ha provocado un aumento de los flujos migratorios, el contrabando y otras actividades ilegales a lo largo de la frontera. Por ejemplo, en 2015 Venezuela cerró varios pasos fronterizos importantes y deportó a miles de colombianos alegando motivos de seguridad, lo que incrementó las tensiones y dejó a muchas familias desplazadas. Además, los grupos armados y las organizaciones criminales suelen aprovechar la porosidad de la frontera para traficar con drogas, armas y mercancías de contrabando, complicando aún más las relaciones bilaterales. A pesar de algunos intentos de diálogo, la ausencia de una solución definitiva sigue tensionando los vínculos entre ambos países, lo que subraya la necesidad de un compromiso diplomático sostenido y medidas de seguridad compartidas para abordar estos complejos desafíos. Estos 25 hechos oscuros revelan las luchas de Colombia con la violencia, la corrupción y la desigualdad, pero también su resiliencia y determinación para superar un pasado turbulento. Aunque estas revelaciones pueden ser inquietantes, también sirven como un llamado a la acción, un recordatorio de que la conciencia, la empatía y el esfuerzo colectivo son esenciales para apoyar el camino de Colombia hacia un futuro más brillante y esperanzador.